Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Armando Olave Rodríguez. Soy doctorando en educación de la Universidad Americana de Europa y actualmente me desempeño como docente investigador en la institución educativa Escuela Normal Superior de Saboyá en Boyacá, Colombia. En esta oportunidad compartiré con ustedes la ponencia intitulada Voces normalistas rurales, una aproximación desde la narrativa al sentido de ser maestro como proyecto de vida en estudiantes de profesorado de una escuela normal rural en Colombia. Este trabajo se desprende de la tesis doctoral El sentido de ser maestro como proyecto de vida en estudiantes de una escuela normal rural en Colombia. Cada vez son más los estudiantes de las escuelas normales que desisten de seguir su proyecto de vida en la docencia, a pesar de ser encaminados en la pedagogía durante su vida escolar. Esta ponencia presenta algunos significados de estudiantes que inician su formación en profesorado en una escuela normal del sector rural. Se utilizó el método narrativo y el relato autobiográfico para tener una aproximación a las emociones, anhelos y expectativas con relación a su identidad docente. Las condiciones de la ruralidad son un factor que abre el debate a la reflexión de repensarse la imagen del docente como profesional de la educación en estas instituciones. Las historias de vida del estudiante del campo están enmarcadas en valores y juicios que deben ser abolidos por solo crecer en la ruralidad. Esto posibilita el encuentro con dinámicas que desconocemos y que buscan ser escuchadas por parte de las facultades en educación. En la mayoría de los casos asumimos que el proyecto educativo institucional se piensa como el eje fundamental del proyecto de vida de los estudiantes. Sin embargo, encontramos una contravía en la realidad y el contexto que obliga a ser parte de este horizonte institucional. Así, podríamos afirmar que no todo aquel que estudia en una escuela normal rural será docente o elegirá desempeñarse en la ruralidad, puesto que es la misma escuela la que cimenta las bases y las hace más sólidas con el paso del tiempo frente a dicho proyecto de vida, o, por el contrario, determina desquebrajando su mismo horizonte y línea vocacional. En la parte del material y los métodos que se utilizaron en este ejercicio y en este proceso de investigación, se enmarca en el paradigma cualitativo encaminado a la comprensión del sentido de los participantes en cuanto a sus emociones, anhelos, expectativas, con relación a su identidad docente y su deseo de ser maestro como proyecto de vida, entendido también como una forma de reflexionar las experiencias y la práctica, permitiendo un diálogo entre lo vivido como una forma de acción para entender las relaciones subjetivas de los sujetos y su relación con la realidad, permitiendo un entendimiento de su sentir a través de sus valores y juicios construidos a lo largo de su etapa escolar en una institución formadora de maestros. En este estudio participaron 23 estudiantes de profesorado seleccionados a partir de los criterios de formación pedagógica en la escuela normal desde la básica secundaria, estudiantes oriundos del municipio de Saboyá o aledaños y que cursan o cursaron el programa de formación complementaria en la normal de Saboyá. Asimismo, se utilizó el texto libre. Los grupos de estudio a manera de un conjunto de casos estuvieron conformados por 3 grupos de estudiantes que se dividieron según el semestre en el que se encontraban. La interpretación de la información se realizó en fases diferenciadas pero relacionadas entre sí, en cada una de las cuales se elaboró una diferente dimensión interpretativa. En el proceso de interpretación, pues encontramos la parte de los resultados en la que se presentaron las siguientes categorías, subcategorías y macrocategorías que hacen referencia a la interpretación integral general del sentido y los significados de los estudiantes de profesorado, que es lo que se busca en la tesis doctoral, que me encuentro adelantando. En la codificación se puede apreciar entonces que las macrocategorías correspondientes a la construcción de identidad, a la ruralidad y su contexto, y finalmente a las proyecciones de desarrollo personal y laboral son las que emergen en ese ejercicio de interpretación. De tal manera que si nos remitimos a la construcción de identidad en estos resultados, podemos afirmar que está dada por la imagen que tiene el estudiante de profesorado del profesor como profesional de la educación. Y se puede apreciar una deformación de esa imagen a lo largo de la educación básica, como aquel profesional que no quisiera ser. En ese sentido, la realidad que puede apreciar el estudiante frente a las tareas que debe desempeñar el profesor en su diario vivir, frente a las exigencias y demandas institucionales y laborales, lo conllevan a enfrentar la realidad de la expectativa que tiene el estudiante
del ser profesor a lo que realmente aprecian cuando están en el aula. Y de igual manera se aprecia un rechazo a la normatividad social de lo que debe ser un profesor y el cómo comportarse, y el tener que suprimir esos rasgos de su personalidad a los que ningún estudiante quiere renunciar durante su época de estudios. En esa misma dirección de la construcción de la identidad hay una relación maestro-alumno, en donde hay una influencia marcada del docente en las emociones del estudiante, frente a lo significativo y frente al gusto por enseñar y aprender, al igual donde el estudiante reconoce como actor del aprendizaje las adversidades a las que se enfrenta el maestro. Frente a los comportamientos, las conductas, en donde se genera una reflexión del alumno cuando se coloca en el lugar del maestro y acepta su rol en el proceso educativo. En adición a esta macrocategoría se encuentra la práctica pedagógica, como el espacio en el que el estudiante de una escuela normal se convence de su vocación innata, o bien sea guiada en la etapa escolar, o que en definitiva cierra toda la posibilidad a desempeñarse en el campo pedagógico como maestro. En la segunda macrocategoría se explicita la realidad y su contexto, como la proyección social y la tradición y la influencia familiar son factores que intervienen en la construcción de sentido en los estudiantes de profesorado. Así, desde los egresados, el impacto que tienen a los ojos de la comunidad rural generan un imaginario de proyección laboral y de éxito en aquellos que optan por continuar como docentes, al igual que la tradición familiar en la cual quienes han egresado de la misma institución y reconocen los aportes en materia de desarrollo intelectual y laboral son un punto de partida para motivar a los egresados de la media a optar por dicho camino en el magisterio. Una categoría que emerge es el estatus social, que se fundamenta en contrastar la profesión docente con las demás profesiones y que en el sector rural es muy frecuente la tendencia a comparar a familiares o conocidos de otras carreras profesionales que posiblemente han tenido mayores beneficios que aquellos que siguen la profesión docente. Para finalizar, la última macrocategoría se enmarca en las proyecciones de desarrollo personal y laboral, que reconocen el desarrollo personal e intelectual del docente como versado en diferentes aspectos del conocimiento, pero que esta última característica pierde su importancia frente al interés por el factor salarial y económico en el cual la gran parte de las familias del sector rural y pues específicamente las menos favorecidas busca como mecanismo para salir de la pobreza o las desigualdades sociales y económicas. Finalmente, en este ejercicio investigativo podemos discutir e incluso concluir que la aproximación al sentido de ser maestro como proyecto de vida en los estudiantes de profesorado de la Escuela Normal de Saboya está dado por coyunturas existentes en cualquier escuela con un enfoque o una modalidad diferente a la de formación de profesorado. Sin embargo, es importante preguntarse por qué se hace tan difícil elegir la profesión de maestro para estudiantes cuya formación pedagógica y didáctica empiezan en edades tempranas y cuyas instituciones se consideran laboratorios del saber pedagógico. Asimismo, es imperativo hacer un estudio de la imagen que proyectan los maestros en la actualidad en el aula, para que los estudiantes, en su gran mayoría, no quieran ser como ellos. Por otro lado, es importante precisar cómo los medios y las tecnologías, más que acercar al docente y al estudiante, los ha distanciado frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que el rol del maestro está siendo relegado a la difícil labor de afrontar desafíos sociales en materia de inclusión, falta de recursos, jornadas extenuantes, procesos de evaluación, diseño de adaptaciones curriculares, producción científica, entre muchos otros aspectos. Una realidad nada atractiva para los estudiantes que egresan de la media con expectativas totalmente diferentes a quienes ejercen en la docencia. Para finalizar, es importante profundizar en estas visiones o en estas perspectivas, en estas miradas que tiene la comunidad rural, que están determinadas por lo que ven de manera directa y las vicisitudes que afrontan como comunidad campesina, lo que conlleva a influir en las aspiraciones y en los anhelos de los estudiantes frente a un futuro más prometedor en materia económica,
y que les permita sobrellevar de una manera más eficiente la realidad circundante y difícil en materia de inversión social al campo, y que muchos padres de familia y cuidadores desean que sus hijos no vivan. Por lo que la posibilidad de hacer esto realidad no siempre está en la docencia como proyecto de vida, y que en ocasiones no es tomada como prioridad, sino como una última opción para los egresados de la media. Les agradezco por su atención y muchas gracias.